nuestros invitados del día de hoy, también saludar a los parlamentarios presentes, al secretario. Y, señor secretario, usted dará lectura a la cuenta. Buenos días, Presidenta. Buenos días a la comisión, a invitados. Se da cuenta de los siguientes documentos. Una carta de 30 de julio del gerente de la cooperativa FENACOP, cooperativa eléctrica FENACOP, señor Patricio Molina Muñoz, mediante la cual solicita una audiencia ante esta comisión para exponer sobre la realidad que enfrentan las cooperativas eléctricas y sus usuarios producto del constante aumento del robo de cables de cobre. Un correo de 4 de agosto de la directora nacional subrogante del Servicio de Impuestos Internos, señora Carolina Saravia Morales, mediante el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy. Otro correo de la misma fecha de la directora nacional de aduanas, señora Alejandra Arreaza Loeb, mediante el cual confirma su asistencia a esta sesión. Así como un correo de fecha de 5 de agosto del señor fiscal nacional, señor Ángel Valencia Vázquez, mediante el cual manifiesta que por encontrarse en cometido funcionario, no le será posible su asistencia a esta sesión. Y finalmente, una nota que nos permitimos reiterar porque faltó un acuerdo respecto de esto, Presidenta, del 23 de julio del director ejecutivo y representante de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, señor Juan Meriches Riveros, mediante el cual solicita audiencia ante esta comisión con el objeto de exponer sobre los antecedentes, impactos y experiencias de las empresas asociadas en relación con el robo de cables eléctricos, delito que afecta de manera creciente la continuidad del suministro y la seguridad de las redes eléctricas. Eso es todo, Presidenta. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No, ya. Entonces pasamos inmediatamente a la orden del día. Sí, se ofrece la palabra por... Muchas gracias, Presidenta, secretario. Buenos días a las invitadas y los invitados. Mire, quedan poquitas sesiones ya para finalizar esta comisión que ha tenido un impacto bien positivo, también aprovecho de decirlo, en las comunidades más afectadas a propósito de este delito. Creemos que es importante a propósito de la lista y la nómina de invitados y que de manera reiterativa hemos realizado principalmente diputadas y diputados de la región de Coquimbo y creo que también de otras regiones a propósito de la comisión especial sesionada en La Serena, la invitación al señor José Antonio Kast. Nosotras y nosotros lo hemos planteado, creemos que tiene que dar cuenta a esta comisión especial investigadora para dilucidar, transparentar la posición de algunos de sus miembros del Partido Republicano en su momento, cuando él estaba al mando del partido político. Por lo tanto, creo que sería importante, Presidenta, que no me está escuchando. Presidenta, si me escucha primero y luego a lo mejor puede generar un intercambio con el secretario, porque la idea es solicitar que se agende para la próxima semana, entendiendo que estamos con un plazo acotado, y creo que es la solicitud de la gran mayoría, y me atrevería a decir de un número importante de esta comisión. Entonces, en función de la transparencia, en función también de la solicitud que se comenzó desde hace al menos, desde que inició esta comisión, ¿no? Así que sería, y aparte es un acuerdo, gracias diputados, diputada, por reafirmarlo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, le ofrezco la palabra al secretario al respecto, que nos haga el punto, porque tengo entendido que se tendría que votar esta solicitud de la colega. Presidenta, sí, me permito aclarar a la comisión que efectivamente esa fue una respecto de 12 personas. Diputado Manochel, si me ayudo con el apellido del otro señor, era Guerra, ¿no? Sí, sí, de estas 2 personas se planteó en las sesiones iniciales la necesidad en la segunda sesión, gracias a Gabriela, la necesidad de convocarlos. No se formalizó el acuerdo, sin perjuicio de lo cual se tomó contacto con el señor Guerra, quien formalmente manifestó a nuestra secretaria que no iba a asistir, momento en el cual se le comunicó al presidente y nos solicitó que formalizáramos la invitación, y debo aclarar que en el caso de ambos, por ser personas particulares, se va a cursar una invitación. Siendo el momento entonces de adoptar el acuerdo de invitarlos formalmente
a la próxima sesión o a la que se determine, presidente. Sí, se puede, o sea, se debe adoptar el acuerdo. Presidente, yo entiendo que esto está acordado en la primera sesión porque fue una solicitud que nosotros hicimos y fue acordado por unanimidad, presidente, en la primera sesión. Por tanto, creo que solo lo que corresponde ahora es ponerle fecha a esta invitación. Claro, gracias, diputado. Efectivamente, le solicito al secretario aclarar entonces el punto, si es reiterar la invitación o votar, ¿cierto? Sí, voy a dar lectura al acta correspondiente a la sesión de fecha 18 de junio, donde se adoptaron los siguientes acuerdos. La comisión adoptó los siguientes acuerdos. El acuerdo tercero es recibir en próximas sesiones, en fechas a determinar, a las siguientes autoridades a citar o a particulares a invitar, cuál es el caso. Y me voy al número, a la letra J del número 3, que es relativa a recibir en próximas sesiones, en fechas a determinar, a las siguientes autoridades o personas. Letra J, al señor José Antonio Caz y al señor Andrés Guerra, expresidente del Partido Republicano, con el objeto, Andrés Guerra, expresidente del Partido Republicano, con el objeto de que se refieran a los antecedentes que pudiesen conocer respecto del señor Francisco San Martín, militante del referido partido político y quien fuera recientemente detenido y sindicado como el líder de una de las bandas criminales más importantes en el delito de robo de cables. En tales términos, presidente, buenos días. Aprovecho de ponerlo en contexto, formalizando o concretando el acuerdo adoptado en fecha 18 de junio de cursar y formalizar ya la invitación acordada a las personas particulares, don José Antonio Caz y Andrés Guerra, respecto a los puntos que acabo de leer. Y la diputada Castillo, que no está en este segundo, solicita que esa fecha a determinar se acuerde para la próxima sesión. Eso es, presidente. Gracias, estimado Leonardo. Buenos días a todos, a nuestros invitados también. Bueno, se había acordado invitarlos, ahora lo que queda es tomar el acuerdo para determinar las fechas. ¿Habría acuerdo? ¿Próxima sesión? Perfecto. ¿Ya? Presidente, se adopta el acuerdo por 4 votos a favor y 1 en contra. La cuenta, ¿cierto? Perfecto. Le agradecemos por a su presencia. A no ser que haya alguien más que quiera hablar de varios. Estábamos en los puntos varios, presidente. Nuevamente, varios, si es que hubieran. Perfecto. Bien, pasando a la orden del día, la presente sesión tiene como propósito tratar materias propias de la competencia de esta comisión y para tales efectos se encuentran invitadas el día de hoy la Directora Nacional de Aduanas y la señora Alejandra Arriaza Loeb. La acompaña el jefe del Departamento de Asesoría Penal y Crimen Organizado, la señora Úrsula Valdivia Pichuante, y el jefe de la Unidad de Comunicaciones, señor José Miguel Guerrero Mesa. Bienvenidos a esta comisión. Y en segundo lugar está la directora nacional subrogante del Servicio de Impuestos Internos, la señora Carolina Sarabia Morales, y la acompaña el subdirector jurídico, señor Marcelo Freyhofer, a quienes también le damos la bienvenida a esta comisión. Le vamos a dar la palabra a la directora nacional de aduanas, la señora Alejandra Arriaza, en primer lugar. Señora Adriana tiene la palabra. Es que comience, esta comisión es muy cortita, entonces le vamos a dar la palabra a nuestras invitadas y luego de escucharlas ambas, pues los diputados podrían hacer su consulta como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Gracias. Adelante. Un saludo a todos los integrantes de la comisión. Eh, bueno, vamos a hacer entonces bastante resumida y quedamos abiertos después a consulta. Principalmente, no sé, ¿cómo la avanzo? Ok, perfecto.
Bueno, en primer lugar, bien cortito, situarnos en el contexto del Servicio Nacional de Aduana. El Servicio Nacional de Aduana es quien interviene el flujo de comercio exterior para asegurar primero la recaudación fiscal de aquellas mercancías que deban pagarla, todos los derechos, impuestos y demás gravámenes. Y por otro lado, asegurar que éstas cumplan todas las leyes y normativas que nuestro país exige para ellos, así como para asegurar que no ingresen al país tráficos ilícitos. Para eso cuenta con 16 direcciones regionales a lo largo del país, con presencia en más de 159 puntos de control a nivel nacional. Cuenta con 2.180 funcionarios y funcionarias. Tiene una presencia de Chacayuta hasta Puerto William. Trabaja los 365 días del año, 24/7, es decir, en todos los lugares mientras estén operativos los puntos de control. ¿Ya? Principalmente su normativa y que la rige y atingente a estas materias es primero la Ley Orgánica del Servicio, ¿ya? Del año 79 y sus modificaciones, la Ordenanza de Aduana, que está desde el año 2004, su último texto refundido, con sus actualizaciones. Principalmente para estos efectos nos importa el artículo 168 y el artículo 169, principalmente los relacionados a contrabando, a declaración maliciosamente falsa de los antecedentes que se requieren para la importación-exportación. Y, por supuesto, la normativa aduanera que está establecida en su convenio. Nuestro modelo operativo hoy día, que ha sido reforzado además incorporándole la capa de inteligencia y contrainteligencia a la fiscalización, principalmente es lo que aparece ahí. Tenemos datos que están sistematizados a través de las distintas operaciones y sistemas del Servicio Nacional de Aduana, sobre las cuales además se aplica la primera, una fiscalización al 100% de todas las operaciones que se tramitan, además se declaran electrónicamente a través de un análisis de selectividad en sistema con la inteligencia de negocio. Adicionalmente tiene un análisis experto también, y por supuesto a este se agregan todas las alertas que tenemos en los distintos trabajos relacionados a través de las bases de datos internacionales, nacionales y el trabajo de interinstitucional que llevamos con otro organismo. Por ejemplo, un tema importante para ingresos de alertas de riesgo en estas materias de trabajo que se hace operativamente tiene que ver con el funcionamiento de las UCE, que son las unidades de coordinación estratégica, que preside, por supuesto, dirige el Ministerio del Interior y que están conformadas por las distintas instituciones que tienen participación en las distintas fronteras y tipos de fronteras de nuestro país, ¿ya? Después de eso se aplican al 100% de las operaciones riesgosas todas las herramientas o acciones de fiscalización a través de tecnología no invasiva, mayor, menor, intermedia, la aplicación o el trabajo de binomios caninos. A nivel nacional también se puede disponer el aforo físico, una revisión documental, una auditoría. Tenemos facultades para fiscalizar hasta 3 años y 5 si es que hay un dolo. Y por supuesto la toma de muestra, análisis de laboratorio químico que cuenta el Servicio Nacional de Aduana. Y después de eso, por supuesto, esto puede procederse de acuerdo con lo que se determine en una incautación, una retención, una suspensión de despacho, esto para las mercancías que infringen la propiedad intelectual o industrial, los comisos de las mercancías, cadena de custodia por drogas, armas, divisas, cualquier cosa que se determine a partir de los procesos de fiscalización y por supuesto su posterior persecución, sanciones y otros. Importante es el trabajo en estas materias también que hacemos con Impuesto Interno, la UAF, el Ministerio Público, principalmente en materias de lavado activo y otros temas. Operativamente, para lo que nos importa que haya un flujo de comercio exterior de exportaciones, que principalmente el que ocurre en el marco del cobre o la chatarra de cobre, en este caso, y por lo tanto el flujo funciona así, hay una fiscalización a priori que es sobre los sistemas, las declaraciones se hacen anticipadas a que la mercancía esté
físicamente en un puerto, un aeropuerto o un paso fronterizo, y por lo tanto eso se llama una fiscalización a priori que ocurra en la operación. Finalmente hay una fiscalización, un momento de fiscalización que es en línea, es decir, cuando la mercancía se encuentra en una zona primaria aduanera, ya sea un puerto, aeropuerto, paso fronterizo, avanzada, etcétera. Y por supuesto que hay una fiscalización a posterior que nos faculta la ley mediante las auditorías o las intervenciones en las empresas, que es cuando ya la mercancía ha salido de nuestro país y se ha dirigido al país de destino, que puede ser cualquiera de los que hoy día son socios comerciales nuestros. Respecto al crimen organizado transnacional, principalmente lo que ha desarrollado aduana, bueno, es adicionar a su fiscalización la capa de inteligencia y análisis de riesgos, principalmente estratégicos. Por supuesto que hay un fortalecimiento de las competencias del análisis de investigación, también a través de la vía legislativa, como fueron a través de la ley de contrabando de dinero, la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que también nos permitieron reforzar nuestras facultades, pero también contar con más recursos para desarrollar capacidad operativa y fortalecer a nuestras personas que trabajan todos los días en estas materias. Aumentamos también y renovamos el equipamiento en puntos de control estratégico, principalmente tecnologías no invasivas mayores, pero también menores e intermedias, con que cuentan los equipos para el desarrollo de los trabajos de fiscalización y por supuesto el trabajo interrelacionado, porque aduana no es el único actor que está y tampoco podemos luchar solo. Este es un complemento de todas las instituciones que trabajan en estas materias para el combate contra el crimen organizado y el contrabando principalmente. También estamos trabajando en el proyecto de interoperabilidad entre servicios de Hacienda, en el programa global de control de contenedores de la UNODOC, que estamos principalmente certificados o trabajando en dos puertos, que es el puerto de Iquique y el puerto de San Antonio, y por supuesto a través de las unidades de coordinación estratégica UCE. ¿Ya? Entonces, para esto principalmente tenemos socios estratégicos donde una labor importante la juega el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En el marco de lo que es la chatarra de cobre y de otros metales en general, que representan un riesgo y por supuesto un desafío, principalmente por la modalidad o la forma física en que ocurren las operaciones de este tipo, desde la aparición del fenómeno del robo de alambre, cable, cátodos de cobre y su receptación principalmente, nosotros hemos llevado a cabo protocolos y fiscalizaciones que responden a un foco de riesgo que es relevante para nuestra institución, y por lo tanto se han desarrollado incluso procedimientos especiales para la exportación de este tipo de mercancía que normalmente se declara como chatarra, chatarra de cobre, chatarra de metales en general, y que tiene las complejidades que ustedes pueden ver además físicamente para su fiscalización o determinación. ¿Ya? Y principalmente esto ha determinado que nosotros creemos un filtro y una selección de riesgos de todas las operaciones asociadas a este tipo de mercancía que se exporta. ¿Ya? Entonces aquí hemos desarrollado filtros asociados a los RUT de empresas con incautaciones previas, de personas que se dedican a esto, de personas de operadores de riesgo en esta materia, y por lo tanto también la cruzamos con información a través de la gestión de riesgos y de nuestros sistemas de inteligencia de negocio, con información relevante desde otros organismos como es Impuesto Interno y todo lo que podamos recibir a través de la unidad de coordinación estratégica, en este caso principalmente la central, ¿ya? Que ve principalmente las operaciones relacionadas en la zona centro. Con esto nosotros desarrollamos un análisis de inteligencia y de base de datos y tenemos además un foco relevante en esta materia en un trabajo interinstitucional con Impuesto Interno, la mesa número 6 de contingencia tributaria, que está específicamente enfocado al robo y comercialización de cobre o su chatarra. Y además trabajamos en la mesa técnica centralizada con foco de cobre,
que tiene a cargo la Subsecretaría de Seguridad Pública. Bueno, con este tema ya en el año 2023 actualizamos las instrucciones para la revisión de este tipo de mercancía de exportación relacionada. Hay que decir que también tenemos un trabajo importante con el Ministerio Público en estas materias. De hecho, tenemos un protocolo SACSI para la atención de estos temas. Y en el año 2025 hemos fortalecido además la coordinación con las empresas afectadas por el robo, con las que ya teníamos un protocolo de informarles cuando había una exportación de este tipo que nos pareciera de riesgo y dentro de las 24 horas ellos nos informaban si podía tratarse de cables relacionados a robo. Sí, claro. Voy a pasar entonces esto un poquito más rápido para ir a los temas. Principalmente decirles que nosotros hemos participado además con la ley en el proyecto de ley, hemos opinado en el proyecto de ley que modifica la ordenanza aduana relativa a estas materias, ¿ya? Y esto lo van a tener ustedes ahí también. Aquí las principales incautaciones, el que está a su derecha, ¿cierto? Son dos modalidades, ustedes pueden ver la dificultad o las formas en que se exportan estos materiales, típicamente son bastante toneladas incautadas en este respecto y las materias para, con harta ayuda de los protocolos, con el trabajo con las empresas también que han sido objeto de robo, aunque no hemos podido identificar. Y principalmente aquí mostrarles, estos son, a la izquierda pueden ver las partidas del arancel aduanero, es decir, cómo se declaran las mercancías de acuerdo a la normativa chilena, a la legislación, cómo se identifican, ¿ya? Por la división que tienen arancelaria y el tipo de carga exportada y en peso bruto de estos tipos de partidas arancelarias, ¿ya? La partida principal a la que corresponden esto es la partida arancelaria de chatarra de cobre, ¿ya? Y que es la segunda que ahí aparece en la línea, son la que tiene mayor cantidad de toneladas exportadas, ¿ya? Y aquí están principalmente las estadísticas de los principales exportadores también que tienen. Estas son las empresas, están identificadas principalmente año de exportación. Ustedes ven cómo crecieron las exportaciones de este tipo de chatarra el año 2024, principalmente el que aparece ahí en color celeste o calipso, ¿ya? Ahora, ¿qué hemos detectado nosotros como contrabando en estas materias? Principalmente, bueno, aquí están las estadísticas de los países de destino y los principales puertos de participación en su exportación, ¿ya? ¿Ya? Principalmente, si ustedes pueden ver, nosotros hemos detectado causas que hemos establecido también con causas penales en las cuales no hemos hecho parte. Principalmente son las que están ahí están las cantidades incautadas. Si ustedes ven cómo ha crecido las materias en los últimos años y en los meses que van también de este año. ¿Ya? Si ustedes ven, bueno, partimos con un poquito más de 13.000 kilos el año 2023, el 2024 son las cantidades que están ahí y podemos saltar, por ejemplo, 81.000 kilos en el año 2024 en San Antonio y este año, en lo que va corrido el año, llevamos 144.000 kilos, más de 144.000 kilos en San Antonio. Ya estas son las principales que están. Por aduana de proceso, las denuncias que hemos hecho a la exportación son las que aparecen ahí. Durante principalmente, si ustedes ven dónde se hacen las denuncias, también pueden identificar que, por ejemplo, hay una denuncia en Valparaíso, pero que su tramitación fue en Coquimbo, que es la causa que da origen a estas materias, ¿ya? Entonces, estas son las operaciones que están, estadísticas las que van a tener principalmente acceso y ejerciendo la cantidad de causas por contrabando de procedencia ilícita, que también era una de las materias que importaba desarrollar. Bueno, estas son las denuncias que hemos hecho en esta materia, en la que no hemos hecho parte de la denuncia además como servicio y que estamos persiguiendo para aportar las mayores sanciones en esta materia.
Si ustedes ven, hay una concentración importante en San Antonio y en Talcahuano en materia de estas causas. Y por último, respecto a la causa en particular, tenemos la causa RUC que está iniciada ahí, que se inicia el 16 de abril del año 2025, donde se formalizaron a 17 personas por delitos de asociación criminal, delitos tributarios, aduaneros, entre otros. El Servicio Nacional de Aduana ejerció la denuncia el año 2024, ¿ya? Y nos querellamos el 10 de abril del 2025 en contra de Francisco Martín Álvarez por los delitos de contrabando de procedencia ilícita del artículo 168, inciso segundo de la ordenanza de aduana, y por supuesto por declaración maliciosa en la exportación, que corresponde al artículo 169 de la misma ordenanza, ¿ya? Por la exportación de 22.000, poco más de 22.000 kilos de lingotes de cobre, cuya valoración supera los $170.000. El 29 de julio, recién pasado, el imputado Francisco San Martín, actualmente en prisión preventiva, proporcionó toda la información que será utilizada también para ampliar su querella a otros imputados. Quedo atenta a las... Gracias, directora. Vamos a darle la palabra entonces ahora a la directora nacional subrogante del Servicio de Impuesto Interno, la señora Carolina Saravia Morales. Adelante, directora. Voy a compartir. ¿Solo con el rodillo? Ahí está. Ya, perfecto. Ahí está, ya. Perfecto. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Nosotros preparamos una presentación respecto de la acción del Servicio de Impuestos Internos, lo que tiene que ver con el robo de cables de cobre y también para explicar el trabajo que hemos venido desarrollando, un trabajo conjunto con el Ministerio Público, con el Servicio Nacional de Aduana, con la PDI Carabineros de Chile y con nuestros equipos regionales, lo que nos ha permitido acreditar la existencia de organizaciones criminales que tienen por objeto el robo de cables de cobre, la receptación y finalmente la exportación del material tal como lo comentaba la directora de aduana. Bueno, en este ámbito nosotros ya desde hace varios años, pero especialmente desde el año 2021, estamos usando modelos de análisis de toda la industria del cobre y del ciclo de negocios desde que comienza la explotación minera, la comercialización, el reciclaje y la exportación, utilizando diferentes modelos en los que hemos utilizado todas las metodologías y herramientas de data mining y big data, ya que tenemos toda la información de documentos tributarios electrónicos, facturación electrónica, diferentes fuentes de información, y esto con el objetivo de ir caracterizando y validando diferentes operaciones, ejecutando acciones de fiscalización sobre quienes incumplen obligaciones tributarias, pero también en los casos que corresponde a delitos tributarios, presentar las acciones judiciales cuando corresponde. Con la información que tenemos disponible, tanto del Servicio de Impuestos Internos, de otras fuentes de información, de la información que nos aportan las otras instituciones públicas, nosotros aplicamos estos modelos analíticos para identificar a los contribuyentes de mayor riesgo, tanto de incumplimiento tributario, pero también de mayor riesgo frente a delitos tributarios y especialmente en el ámbito de la chatarra. Nosotros aplicamos modelos en donde vamos analizando las glosas de los documentos tributarios electrónicos, de las facturas de venta, de las facturas de compra, de guías de despacho, para ir determinando de esa forma quiénes son los que están comercializando cables o quiénes son los que están comercializando chatarra. Con esto, entonces, empezamos a identificar a cada uno de los participantes en la cadena productiva. Tenemos un registro de compra y venta donde tenemos toda esta información, lo que nos permite armar mallas de relaciones y también focalizar en los mayores riesgos. Así, por ejemplo, un caso que partió con el análisis de un universo de 13.000 chatarreros,
que después en la cadena de comercialización se reduce a 7.000 y que incluye emisores y receptores de diferentes documentos tributarios, de documentos de ingreso y de documentos de salida de aduana. Entonces ahí vamos aplicando diferentes filtros que nos permiten ir determinando ciertas variables para que a partir de esos patrones, entonces, poder ir realizando las fiscalizaciones y en los casos que corresponden las recopilaciones de antecedentes respectivos. Como resultado de estos análisis, bueno, primero nosotros aplicamos acciones de control respecto de los contribuyentes que están formalizados ante el Servicio de Impuestos Internos, pero en este negocio aparecen muchos contribuyentes que no tienen inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos con operaciones comerciales de venta de chatarra, que también son incorporados dentro de nuestras revisiones y nuestras fiscalizaciones. Todo esto a partir, como les digo, de los documentos tributarios electrónicos. En el caso de los emisores de los documentos, vamos también considerando los montos y con cuál es la infraestructura que cuenta para efectos de tener depósitos de la chatarra, dónde está efectuando las operaciones y en el caso de los proveedores, ver con quiénes están manteniendo estas relaciones comerciales. Y acá es donde aparecen muchos testaferros, personas naturales con muy bajos ingresos, con muy poca información dentro de nuestro sistema, pero que aparecen recibiendo facturas de compra de empresas que sí son formales y por lo tanto nosotros estamos ahí, empezamos a hacer un análisis para verificar si es correcto que esta persona esté comercializando o se trata de personas a las que le están utilizando sus antecedentes personales. En toda la información que tenemos en el servicio hay 7.500 contribuyentes que tienen actividades económicas relacionadas a compra, venta y procesamiento de chatarra. Acá hay grandes contribuyentes, o sea, estos no son todos, acá no estoy hablando que aquí hay delitos en los 7.500, son todos los contribuyentes respecto de los cuales nosotros vamos haciendo la revisión. De estos 7.500, la cantidad de contribuyentes que exportan y donde también hay una revisión especial es un número bastante menor, o sea, menos de 100 en cada uno de los últimos años tributarios que han solicitado devolución de IVA exportador, pero respecto de los cuales nosotros también vamos haciendo revisiones para ir determinando los nuevos que aparecen, quiénes son, quiénes les están vendiendo y para poder ir determinando quiénes tienen situaciones irregulares, más allá de los incumplimientos tributarios. Lo que podemos decir es que en los últimos 2 años nosotros hemos marcado situaciones que son anómalas, tanto desde el punto de vista de que podría haber un potencial fraude tributario para evitar que estas empresas sigan comercializando y sigan operando, que son 67 en el 2023, 51 en el 2024, como contribuyentes que son emisores de documentos tributarios electrónicos agresivos. Es decir, emisores de facturas falsas, empresas falsas o quienes utilizan facturas falsas para efectos de rebajarse el IVA. 21 fueron detectados en el 2023 y 64 en el 2024. Y también, bueno, realizamos bloqueos de clave a contribuyentes que claramente están en estas situaciones ya en el ámbito del delito y que por lo tanto nosotros tenemos que evitar que ellos continúen teniendo operaciones comerciales utilizando el sistema tributario. Hemos realizado diversas auditorías y revisiones de cumplimientos a las empresas. No todos estos casos son delitos tributarios, son incumplimientos, pero que se van realizando en forma permanente para ir o cobrando los impuestos y diferencias de impuestos que correspondan, o en caso de que podamos iniciar un proceso de recopilación de antecedentes que posteriormente pueda llegar una querella, así como también se giran diferencias de impuestos a los contribuyentes que están relacionados con este negocio. Y tenemos mucha información porque ya en el ámbito de la chatarra hace muchos años se introdujo una medida que ha permitido poder ir detectando quiénes son los comercializadores y que es que las grandes empresas o los comercializadores más grandes retengan el IVA a quienes les venden la chatarra. Entonces, de esa forma, nosotros vamos teniendo la cadena completa de información. Ahora,
Dentro del fenómeno criminal, lo que nosotros tenemos identificado a través de todos nuestros equipos que realizan estos procesos de recopilación de antecedentes, de trabajo conjunto con las otras instituciones públicas, vamos detectando. Hay personas que generalmente, de acuerdo a lo que se ha visto, se hacen pasar por técnicos de empresas de telefonía para efectivamente robar los cables y evitar sospechas de que están sacando los cables. Hay un receptor del material obtenido en forma ilícita que lo adquiere, posee lugares de acopio, que es donde se dice quema, ¿cierto?, el material con el objeto de retirar el revestimiento, limpiar el material de todos los residuos que tiene. Luego hay un facilitador, que es el que se encarga de contactar al comprador final, también de facilitar cuentas corrientes con el objeto de recibir pago, y que son testaferros finalmente. Y el comprador final, que emite facturas de compra a testaferro, efectúa los pagos y luego también exporta este material. Ahora, esta cadena acá nosotros la definimos en cuatro, ¿cierto? En 4 roles, pero dentro de esos 4 roles muchas veces nos encontramos con muchos facilitadores, con compradores finales que no son los que están exportando, sino que se lo venden a otro comprador final, y por lo tanto es importante que con todos los datos que tenemos poder ir armando esas mallas de relación en cada una de las investigaciones que vamos realizando. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá y qué es lo que nosotros hemos revisado? Es que en general pasan a formar una especie de grupo empresarial, comparten representantes legales, socios, domicilios, donde efectúan las operaciones, pero en realidad no se ve una lógica económica en todo este grupo empresarial. Y lo que más vemos es que en realidad lo que van haciendo es facilitar documentación tributaria falsa. Aparecen estas facturas de compras por operaciones inexistentes, guías de despacho que indican traslado de la mercadería de una dirección con destino en la misma dirección, y eso es con lo que vemos es con el objeto de lavar y distraer el origen ilícito del material robado. Entonces, si entramos ya en los delitos tributarios, nosotros hemos detectado que poseen un gran impacto económico. Hay un perjuicio tanto en IVA como en renta, pero también en solicitudes indebidas de devolución de IVA exportador. Y como les decía, emiten facturas de compra a testaferros, proveedores que en la práctica solo facilitan sus datos y sus cuentas bancarias. Y dado que estos contribuyentes son sujetos retenedores del IVA, por este cambio de sujeto que explicaba previamente, en la práctica, al efectuar el pago del impuesto, lo hace la empresa que va a exportar. Por lo tanto, con eso empiezan a aparentemente limpiar todos los antecedentes. Entonces, hay 2 niveles de sociedades en general para cometer los delitos tributarios. Esto se puede observar en las mallas societarias y que cumplen funciones distintas. Por un lado, hay una que está encargada de adquirir el cobre robado de los pasamanos, y otra que tiene la función de maquila y luego de exportación. En cuanto a los tipos de delitos tributarios, acá básicamente están relacionados con el artículo 97, número 4 del Código Tributario, que tiene que ver con todos los fenómenos de subdeclaración de renta, que utilizan costos o gastos falsos, subdeclaración de IVA o aumento artificioso del crédito del IVA, devoluciones indebidas de renta o de IVA exportador, facilitación de documentación tributaria falsa, omisión en las declaraciones y proporcionar antecedentes falsos para el inicio de actividades. Todos están en el artículo 97 del Código Tributario, entre el número 4, número 5 y número 23, y en casi la totalidad de los casos que se han visto hasta la fecha, además se encuentran vinculados a otros delitos como de asociación delictiva, receptación reiterada de bienes que suministran servicios básicos a la comunidad, lavado de dinero y otros delitos aduaneros. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Una coordinación interna en todos nuestros equipos regionales, en los cuales se tramitan focos de robos de cable con nuestra subdirección jurídica. Tenemos esta coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, ahora también con el Ministerio de Seguridad Pública, con la Policía de Investigación, el Servicio Nacional de Aduana. Tenemos coordinación con querellantes en estas materias
y colaboración con otros organismos como Cochilco, por ejemplo, para ir entendiendo los modelos de negocio. Actualmente nosotros tenemos 3 investigaciones formalizadas por querellas por delitos tributarios, en donde una de abril, otra de noviembre del 2023 y la última es reciente, de julio del 2025, en donde las medidas cautelares han sido la prisión preventiva de los líderes de la organización con diferentes perjuicios fiscales. La de Coquimbo son 1.500 millones de pesos, la metropolitana 2.500 millones, y en la del Biobío, que es más pequeña, son 12 millones de pesos. Y también en la región de los lagos, hace poco tuvimos un operativo conjunto con Carabineros y la municipalidad, donde se logró desbaratar una banda dedicada al robo y acopio de cobre, y ahí estamos en el proceso de recopilación de antecedentes para luego presentar las querellas que correspondan. Pero además de esto, estamos trabajando y colaborando en investigaciones desformalizadas que están sujetas a reserva. Son 9 causas que están sujetas a reserva y por eso no puedo entregar mayores detalles, pero en las diferentes direcciones regionales del país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, directora. Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas. Yo tengo una para cada una, para la directora de aduanas. Quiero saber si existe alguna instrucción de revisar todas las exportaciones de chatarra de cobre por parte del personal de aduanas. Eso en primer lugar. O se hace algo aleatorio. Que usted nos pueda explicar cuál es el proceso para poder realizar esa revisión. Y para la directora de CI, si existe alguna coordinación entre los distintos órganos del Estado a nivel centralizado o solamente se está realizando esto a nivel regional. Serían las dos preguntas para ustedes. Escuchamos a todos los diputados y ahí pueden responder todas las preguntas. ¿Quién tenía en primer lugar? Usted tiene ahí el orden. Diputada Tello y posteriormente el diputado. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos, a todas, a las directoras que han venido hoy a dar cuenta de una temática que es de profunda preocupación para quienes estamos particularmente en la región de Coquimbo, pero también para todo Chile. De hecho, mañana esta misma comisión va a sesionar en el sur, porque sabemos que además es un tema que está en todos los lugares del país. Entonces, a mí me quedaron algunas preguntas, particularmente de la parte final de la exposición de la directora de Nacional de Aduanas, en relación al rol que cumple, según lo que aparecía en la última lámina respecto de la causa de contrabando de chatarra de cobre. Aparece en la letra C que el 29 de julio de 2025 el imputado Francisco San Martín, quien actualmente está en prisión preventiva, proporcionó información que será utilizada por el servicio para poder ampliar querella a otro imputado. Ahí me queda la duda de cuál es el rol que cumplía, bueno, yo sé que esto está en investigación, pero hasta aquí don Francisco San Martín. Para nosotros, desde la región de Coquimbo, es un tema relevante y queremos, y a propósito de que esto es una comisión especial investigadora, obviamente poder saber también cuál es el rol, ya que ha sido una temática muy, muy relevante para nosotros en estos últimos meses. Eso, muchas gracias. Diputado Manucheri, gracias, diputado. Sí, solo creo que lo que dice la diputada Tello por su intermedio, presidente, es muy relevante. Y quería agregar que si pudiesen aclararnos bien en aduanas, porque dice que se hace la denuncia respecto del señor Francisco San Martín. Entonces, saber primero cuáles fueron las circunstancias de esta denuncia, quién hace la denuncia, si es una denuncia por parte de que hace la propia aduana, si reciben alguna denuncia de algún tercero, y la fecha de esta denuncia, si es posible saber la fecha exacta en que se realiza esta denuncia. Son datos que creo que son relevantes también porque nosotros hemos dicho, los vínculos que pueden existir de estas bandas con la política para nosotros son situaciones bastante relevantes, por tanto sería importante
también conocer la fecha, porque eso nos permite saber si efectivamente esta persona, había más gente que estaba en conocimiento de esta situación, de esta denuncia, o simplemente lo manejaba él privadamente. Gracias, diputado Tapia. Gracias, presidente. Bueno, saludar, dar la bienvenida a la comisión, agradecer su presencia también. A ver, todos sabemos que este delito, el robo de cable, es un delito que ha aumentado en los últimos años en el país. Nosotros tuvimos sesión, como decía mi colega, en Coquimbo, o sea, La Higuera, en un año, en lo que va el año, 14 kilómetros de robo de cable, que es mucho. Entonces, tanto aduana como servicio de impuesto interno, ¿cómo le llama la atención o sea, cómo detectan los procesos? Porque todos sabemos que aquí deben haber dos vías para sacarla, para exportar. Chatarra y quiénes son, si son las empresas grandes, son medianas, cómo ellos tienen el registro que son exportadores de chatarra, porque el día de hoy juntar esa cantidad de 22.000 kilos de chatarra solamente comprando lo que se hacía antiguamente, que se vendía un pedacito de cable, que sobraba en la casa, en un trabajo, ya, ahora esto es una situación mucho más grande. Y si hay empresas, especialmente de la pequeña y mediana minería, que se ven aumentado su exportación, porque aquí nosotros decíamos, o yo lo decía, chatarra, pero también es un cobre que puede ser procesado. Y ese cobre procesado, lo que hemos estado en minería, sabemos que lo procesan en pequeñas fundiciones, un país que tiene mucho vacío en ese ámbito, pero también geográficamente eh, tenemos situaciones que dentro hasta un Pirquén podrían tener una pequeña fundición. Y lo otro, no sé cuál es la relación que tienen ustedes con Argentina, porque yo tengo esa duda, especialmente con la frontera, si es que realmente se está pasando también por el lado argentino. Esas son mis preguntas recién. Sí, gracias, presidente. Bueno, nuevamente saludar a nuestros invitados. Más que nada, yo quería hacer una reflexión en cuanto, como ya sabemos, que esta comisión investigadora tiene un especial énfasis por el grave aumento del robo de cables, ¿cierto? Yo soy de la región del Biobío, ella creció un 14.000% en un año, lo cual es muy grave. Y yo sé que en el área investigativa ya se están avanzando, a través de la prensa, ¿cierto? Nos hemos enterado de aquello, pero tengo muchas dudas en cuanto a todas las falencias que tenemos como en nuestro país, y una de ellas en el ámbito de seguridad, de enfrentar, ¿cierto?, la crisis que estamos viendo con el crimen organizado, el tema de los puertos, y específicamente, ¿cierto?, en aduana, que mi pregunta es muy sencilla, en el fondo, presidente, ¿cómo avanzamos para robustecer, ¿cierto?, los controles? Si eso yo creo que es una pregunta que yo creo que nos hacemos ya durante años, ya que yo he estado en otras comisiones investigadoras en el ámbito portuario, en el ámbito aduanero también, entonces estas falencias ya se llevan arrastrando durante mucho tiempo. Entonces, más que nada, ya cómo avanzamos de aquí en adelante, porque ya hemos escuchado del ámbito de mayor tecnología, los camiones escáneres. Mi región lo prestó para la quinta región, por ejemplo, un camión escáner hace un tiempo atrás. Luego la gobernación, el gobierno regional, perdón, se comprometió a, bueno, comprar nuevos camiones y así, todos haciendo esfuerzos. Pero ahora, ¿cómo avanzamos de manera concreta? Y lo mismo para el Servicio de Impuesto Interno. O sea, sabemos que en mi zona también estaba el robo de madera. Entonces salió la ley, ¿cierto? También salió la ley de robo de cables para aumentar las penas, pero sabemos que son distintas las aristas, sabemos que es mucho más complejo también lo que es el robo de cables comparado con el robo de madera. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos nosotros también contribuir desde el Congreso Nacional a robustecer las herramientas e ir mejorando, ¿cierto?, toda la situación que estamos viviendo frente al robo de cables, frente al crimen organizado, cómo el Estado, ¿cierto?, puede ir mejorando, y obviamente desde el área en que ustedes están involucradas. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Muñoz. Le vamos a dar la palabra a la directora del Servicio de Impuestos Internos, que tiene menos preguntas que la directora de ahora. Gracias.
Perfecto, ahí se escucha bien. Bueno, por su intermedio, respecto de la primera pregunta en cuanto a la coordinación nacional o si se trata solo de una coordinación regional, efectivamente nosotros actuamos en ambos ámbitos, o sea, tanto a nivel regional, con todas las instituciones de cada una de las direcciones regionales para ciertos procesos, especialmente con las policías para la detección, pero a nivel nacional, especialmente la subdirección jurídica trabaja con el Ministerio Público y con las diferentes unidades del Ministerio Público, UIDECO, Unidad Nacional de Análisis Criminal, con los mismos fiscales, y se van compartiendo información relativa a materias que tienen que ver con el robo de cables, también con la Policía de Investigaciones, con diferentes defectos de diferentes áreas, Servicio Nacional de Aduanas, por supuesto, y también con los querellantes. Esa relación la tenemos en la Dirección Nacional, en la Subdirección Jurídica especialmente, para poder ir avanzando los casos de delito. Y a nivel regional también, por supuesto, hay procesos tanto de fiscalización, procesos de recopilación de antecedentes y coordinación con policía para la detección. Ahora, respecto de la segunda pregunta en términos de que cómo vamos detectando, nosotros vamos utilizando, como mencionaba en la presentación, diferente información, pero una de las información que es vital para esto tiene que ver con la documentación electrónica. La factura electrónica, las facturas de compra, nos permiten tener el registro de cada uno de los participantes. No digo contribuyentes porque muchos no lo son, de los participantes en esta cadena. Y el proceso de evolución de IVA exportador, que es un proceso en donde nosotros hacemos revisión prácticamente de todos los casos. Ahora, como ustedes veían en la presentación, esto no se trata de grandes contribuyentes, o sea, estamos hablando de perjuicios que suenan grandes, como 2.000 millones, 1.500 millones, pero los grandes exportadores son otras las grandes empresas que exportan cobre, por lo tanto no se trata de ese tipo de contribuyentes. Y en el último punto me quería detener respecto de la consulta de la diputada, respecto de cómo se puede avanzar en esto. Y yo voy a decir algo que para nosotros sí sería útil, no solo en el tema del robo de cables de cobre, sino que en las otras figuras que tienen que ver con el crimen organizado. Yo personalmente participé en el trabajo del robo de madera, donde tuvimos que hacer todo el levantamiento en la Dirección Regional de Concepción y Temuco, y incorporamos una serie de medidas dentro de este modelo de negocio que nos permitiera ir teniendo información. En ese caso, uno de los principales problemas es que las vías de despacho no eran electrónicas y por lo tanto no teníamos todos los datos, y eso sí se introdujo y nos permitió tener más información. Pero un problema que tenemos en el Servicio de Impuestos Internos, a pesar de tener mucha información a través de la documentación, a través del inicio de actividades, a través de declaraciones juradas, tiene que ver con el secreto bancario. Y ese es uno de los problemas más graves de falta de información para detectar estos delitos en general que tienen relación con el crimen organizado. La ley 21.713 de cumplimiento de obligaciones tributarias incorporó una norma que facilita los tiempos en los que el servicio puede obtener la información. Nosotros estamos utilizando esa norma, pero no podemos utilizarla en los casos de las fiscalizaciones, revisiones desformalizadas, porque si nosotros solicitamos la información de levantamiento del secreto bancario en los procesos de recopilación de antecedentes, el banco le va a informar al cuenta correntista cuál es la información que él entregó al Servicio de Impuestos Internos. Y con eso se acabó la investigación, porque se acabó el que van a vender sus bienes, probablemente se van a ir del país, y por lo tanto cuando la investigación termine no va a pasar nada. Así que eso. Gracias, directora. Diputado Muñoz. Sí, muy buen punto que dice la directora, ¿cierto?, al respecto de hacer ajustes, como que se ha avanzado en, porque eso ya está ¿cierto?, la facultad también a través del juez de
avanzar en lo que es el secreto bancario. El punto aquí es hacerlo más ágil, más dinámico y hacer los ajustes también con otras leyes, ¿cierto? Para que se permita la rapidez en el fondo, que yo creo que ahí también está nulo. Pero de ahí podemos conversar para ir viendo cómo avanzamos en ese punto, porque es muy medular. Gracias, presidente. Gracias, diputada Muñoz. Directora del Servicio Nacional de Aduanas. Bueno, por su intermedio vamos a tratar de avanzar rápido en esta materia. Si existe la obligación de revisar todas las exportaciones de cobre, quiero decirle que efectivamente nosotros tenemos filtro a la partida arancelaria, por lo tanto todo lo que es declarado como tal se fiscaliza 100% de ello físicamente desde que tenemos los focos también, ¿ya? Es el protocolo especial también, por eso hemos dictado para la seguridad de nuestros funcionarios una forma específica de cómo se embalan estos tipos de chatarra, porque si no es un riesgo para el funcionario también, pero sí está contemplado su fiscalización, sobre todo porque tenemos un foco nacional además con él. ¿Ya? Respecto a la causa ROL, la voy a dejar para el final para que lo explique nuestra abogada especialista en materia de crimen organizado. Solo quiero decir que esto nace con una denuncia y posterior querella del servicio, denuncia porque además mientras se desarrolla esto, se desarrolla con una causa reservada. Hoy día ya es pública, por lo tanto podemos entregar todos los antecedentes y su trazabilidad. Y le voy a dar la palabra al final. La fecha de la denuncia fue el 12 de julio del año 2024. Con eso se inicia la investigación hecha por el Servicio Nacional de Aduana a propósito de la fiscalización y determinación de una causa en Puerto, digamos, fue la fiscalización y determinación de una serie de fiscalizaciones respecto al riesgo. Ahí se lo puede explicar, principalmente el formato de presentación de la mercancía, la inconsistencia de los documentos y, por supuesto, los niveles de riesgo que determina nuestro servicio. Bueno, estos procesos, y ahí se lo van a ver en la causa específicamente que preguntaba el diputado, específicamente cómo llaman la atención, principalmente primero porque la chatarra es una mercancía de riesgo para nosotros, así como lo son otras, como la madera, a propósito del foco robo de madera de exportación también tiene un foco y por lo tanto los filtros funcionan de esa manera, primero determinando qué tipo de mercancía es, cuáles son sus operadores, cuál es el formato de presentación, y eso determina principalmente los riesgos, además de la trazabilidad de las cargas, su destino, la formato, por ejemplo, en el caso que revisábamos y que me hacían consulta hace poco, por ejemplo, el cobre y la chatarra y cualquier tipo de cobre normalmente se vende con una modalidad de venta no a firme. Es decir, va y se vende y se remata o se transa en bolsa afuera. Por lo tanto, cuando presentan una exportación con venta firme, ya parece raro porque no es la modalidad de venta de este tipo de mercancía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son una serie de variables que nosotros llamamos parámetros de riesgo, que además están incorporados hoy día en nuestro sistema de inteligencia a propósito de la interoperabilidad y de la información que tenemos de otros organismos, como es, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Y específicamente en este caso llama la atención también que venía fundido y por lo tanto el trabajo con las fundiciones también se detalló y se determinó dentro de los parámetros de riesgo de la operación. Por lo tanto, sí, efectivamente es un parámetro y el funcionamiento de las pymes relacionadas sí son una información que incorporamos. Sí. Ahí sí. Las respuestas las pueden enviar por escrito a la comisión, por favor. Igual lo mismo a Impuesto Interno, si es que hubiera algo que les haya faltado, si ustedes también pueden colaborar con alguna cosa extra. Todo es muy bienvenido en esta comisión para después realizar nuestras conclusiones y recomendaciones. Recordarle a las diputadas, en la próxima sesión está invitada José Antonio Caz, Andrés Guerra también, y también está invitado el fiscal nacional. Por tercera vez se le está invitando el fiscal nacional, no ha podido venir por razones que ellos conocen, y mañana tenemos la comisión especial en Biobío. También está invitado el Ministerio de Seguridad Pública para la siguiente sesión.
Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias por asistir.